Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a adentrarnos en algo que literalmente sostiene el mundo digital que nos rodea. Y es que dominar la arquitectura de las bases de datos siempre empieza por entender sus planos más básicos, los cimientos. Por eso, a lo largo de este análisis, vamos a utilizar la metáfora de un arquitecto digital para entender a fondo qué es exactamente el lenguaje de definición de datos, o LDD por sus siglas. Vamos a ver cómo se estructuran de verdad las bases de todos estos sistemas modernos. Pensemos por un momento en un administrador de bases de datos como si fuera un arquitecto tradicional, de los de casco y planos. A ver, antes de que alguien pueda mudarse a un edificio, amoblarlo o siquiera encender una bombilla, el arquitecto tiene que trazar las líneas, definir muy bien dónde van los muros de carga y configurar todas las estructuras. Pues bien, en el ámbito de los servidores, el LDD nos proporciona precisamente esas herramientas iniciales. Es un paso ineludible. Sin una estructura sólida desde el principio, cualquier intento de guardar datos terminaría siendo un caos digital absoluto. Para organizar toda esta gran obra, seguiremos esta hoja de ruta en 6 fases. Empezaremos por el universo SQL, luego una introducción al LDD, pasaremos a esquemas y dominios, creación de tablas, reglas y restricciones y remataremos con el LDD aplicado en MySQL. Empezamos con la primera fase de nuestro proyecto, el universo SQL. Y antes de ponernos a hablar de comandos técnicos o sintaxis complicadas, hay que entender el impacto brutal, el impacto real que tienen las bases de datos en el día a día. Porque pensémoslo bien, cada vez que sacamos dinero de un cajero automático o cuando hacemos un solo clic para comprar algo por Internet o incluso con una simple búsqueda en Google, estamos dependiendo de sistemas de bases de datos relacionales increíblemente robustos. Operan en la sombra, pero sinceramente sostienen toda nuestra economía. Y claro, el hecho de que SQL sea el estándar absoluto hoy en día no es ninguna casualidad. Su evolución tiene un secreto, y es que está profundamente arraigado en las matemáticas, concretamente en el álgebra relacional. Al tener una base matemática tan estricta, nos ofrece unos cimientos infinitamente más seguros y robustos que cualquier otro modelo de datos de generaciones anteriores. Es pura solidez. Ahora bien, dentro de todo este enorme universo que es SQL, el lenguaje de definición de datos tiene un papel absolutamente único. Fijaos en que agrupa comandos como create, alter y drop. Es la única parte del lenguaje que se encarga de moldear el recipiente, por así decirlo, en lugar de jugar con el contenido que va dentro. Es el pilar maestro sobre el que luego se van a apoyar todas las consultas que hagamos. Pasamos al segundo punto de nuestro plano, introducción al LDD. Aquí tenemos lo que podríamos llamar la sagrada trifecta de operaciones, que encaja a la perfección con nuestra historia de la construcción. Create es la herramienta para levantar algo desde cero, pura estructura. Alter entra en juego cuando nos piden cambios a mitad de obra, nos permite renovar y reformar estructuras que ya existen sin echar a perder lo que ya hemos construido. Y por último, drop. Esta es directamente la bola de demolición. Se usa para destruir elementos por completo y dejar el terreno despejado. Vamos con el tercer bloque, esquemas y dominios. Si subimos a la vista de pájaro de nuestro plano digital, lo primero que nos encontramos es el esquema. El esquema es como un macrocontenedor. Es el perímetro vallado de la obra, que engloba absolutamente todo. Tablas, vistas, restricciones, todo el proyecto. Y un detalle súper curioso que se menciona en las fuentes sobre MySQL es que históricamente utiliza el término base de datos y esquema de manera intercambiable. Así que cuando creamos una base de datos en MySQL, en el fondo estamos declarando este gran contenedor maestro. Y dentro de ese gran terreno perimetrado tenemos los dominios. Son básicamente las leyes de zonificación urbana. Definir un dominio significa establecer qué datos exactos son válidos para un campo concreto. Esto nos asegura que, si una zona está destinada exclusivamente a guardar fechas de nacimiento, sea imposible colar por accidente un texto o una imagen. Mantienen el orden a rajatabla. Seguimos avanzando con el cuarto punto, creación de tablas. Bueno, con el terreno ya delimitado, toca construir las habitaciones de nuestro edificio, las tablas. Y para que no se nos caigan encima, hay que entender muy bien dos conceptos, tuplas y atributos. Las tuplas son las filas individuales, y la regla de oro aquí es que cada fila tiene que ser única para evitar el colapso. Por eso necesita un identificador sí o sí, la famosísima clave primaria. Por otro lado, los atributos son las columnas, y cada columna se asigna a uno de esos dominios tan estrictos que acabamos de comentar. Al ver un plano sintáctico como el de la orden Create Table, queda clarísimo cómo hay que declarar explícitamente el nombre de cada columna, qué tipo de dato va a llevar y si tendrá algún valor por defecto. Es una declaración de intenciones total. Aquí no hay margen para la ambigüedad. O se define bien o el edificio simplemente no se levanta.
Pero seamos realistas, los proyectos cambian todo el tiempo y las necesidades evolucionan. Y ahí es donde brilla el comando Alter Table. Nos permite hacer esas reformas estructurales sin tener que dinamitar el edificio entero. Con opciones como add, drop o modify, podemos añadir una columna nueva o quitar un campo que ya no sirve, manteniendo el resto de la tabla intacta. Una auténtica maravilla. Entramos ya en el quinto bloque, reglas y restricciones. Siguiendo con la obra, un edificio no es solo un montón de espacios vacíos conectados. Necesita cerraduras buenas y muros de carga muy seguros. En el diseño relacional tenemos 4 pilares para esto: la primary key o clave primaria, que asegura que no haya 2 filas idénticas; la foreign key, la clave ajena, que actúa como un puente vital conectando datos entre tablas; la restricción unique, para evitar duplicados en columnas aunque no sean la clave principal; y finalmente not null, que obliga a que siempre haya un dato ahí, nada de espacios en blanco. Juntas hacen que la estructura sea de cemento armado. Y hablando de esas conexiones, la clave ajena no es solo un puente estático, crea un auténtico efecto dominó a través de modificadores como onDelete o onUpdate. Porque claro, si borramos un dato importante en la tabla principal, ¿qué pasa con todo lo que estaba conectado a él? ¿Bloqueamos el borrado con restrict o lo borramos todo en cadena con cascade para no dejar datos huérfanos? Esa pequeña decisión técnica es la que mantiene estables bases de datos inmensas. Y llegamos a nuestro último punto, el LDD, aplicado directamente en MySQL. Cuando bajamos al barro y vemos cómo se implementa todo esto en MySQL, nos damos cuenta del nivel de control microscópico que tenemos. Al definir una simple columna, podemos decidir si es visible o invisible, su formato exacto de almacenamiento o incluso las reglas de ordenación de caracteres. Es un nivel de precisión arquitectónica asombroso que asegura que todo encaje a la perfección. Además, herramientas como MySQL nos dan una flexibilidad de trabajo tremenda. Las restricciones de las que hablábamos se pueden fundir directamente los cimientos al principio usando Create Table, o si el proyecto da un giro inesperado, se pueden incorporar a posteriori de forma súper limpia usando Alter Table, sin que suponga un trauma para el sistema. Un detalle fascinante que nos muestran las fuentes es el tremendo poder de las restricciones check para blindar la lógica de negocio. Por ejemplo, imaginemos que queremos forzar que una columna de edad solo acepte valores mayores de 18. Pues bien, esta restricción funciona como un portero de discoteca implacable. Bloquea justo en la puerta cualquier dato inválido antes de que llegue a corromper el esquema. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Es increíble pensar que detrás de cada gran aplicación que usamos a diario están estos comandos tan fundamentales. Sabiendo que el lenguaje de definición de datos nos da, literalmente, el poder para diseñar los planos de gigantescas ciudades de información, la pregunta que nos queda ahora es, teniendo todas estas herramientas en la mano, ¿cuál será la primera gran obra maestra digital que decidiremos construir? Hasta aquí este análisis. Esperamos que a partir de ahora veáis la arquitectura de datos con otros ojos.